presento, soy Adriana Palomeque López y estaré a cargo de la materia de contabilidad. Empezamos con el primer tema, que es introducción a la contabilidad, y vamos a empezar analizando el concepto de contabilidad. Nos dice las normas de información financiera que la contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Ok, entonces partimos del concepto de que la contabilidad no es una ciencia, no es un arte, sino es una técnica. Y es una técnica que vamos a utilizar para registrar todas las operaciones que afectan económicamente a una entidad. Y estas operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen, bueno, las transacciones, transformaciones internas y otros eventos económicos. ¿Y cuáles son las transacciones? Bueno, las operaciones que registra la contabilidad son, vamos a hablar, por ejemplo, de la compra de mercancía, la vamos a registrar. Vendió mercancía, la vamos a registrar. Se compró gasolina para el equipo de transporte, lo vamos a registrar. Esas son las operaciones que la contabilidad registra. Es decir, operaciones que afectan económicamente a una entidad, hablando respecto a transacciones. ¿Cuáles son las transformaciones internas que puede sufrir una entidad económica? Por ejemplo, existen transformaciones que no necesariamente son transacciones. Transformaciones como, por ejemplo, la pérdida del valor de un automóvil. Cuando un automóvil lo sacamos de la agencia y nos cuesta 300,000 pesos en el primer año, entonces decimos, bueno, el automóvil nos costó 300,000 pesos en el 2020. ¿Será que nos va a costar lo mismo en el 2021? ¿Será que va a valer lo mismo en el 2022? No, los bienes por su naturaleza y por su uso sufren transformaciones por el simple transcurso del tiempo. Es más, compramos un escritorio que nunca usamos, lo dejamos en la bodega. Cuando nosotros llegamos 3 años después, el equipo, aun cuando es nuevo, ya no vale lo mismo. Entonces, también esas operaciones o esas transformaciones las registra la contabilidad. Y dice, y también otros eventos. Bueno, otros eventos, ¿cuáles? Se inundó la bodega, ¿lo podemos registrar? Sí. Es decir, dice, la contabilidad es una técnica que se utiliza para registrar las operaciones. ¿Qué operaciones? Transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan a la entidad económica. Vamos a analizar más el concepto de contabilidad para que nos quede claro. Nos dice, es una técnica que produce sistemática y estructuradamente información cuantitativa. La contabilidad nos va a generar información cuantitativa, es decir, que se puede contar, pero se va a expresar en unidades monetarias. Como estamos en México, siempre vamos a hablar en pesos. Dice, es una técnica que produce sistemática y estructuradamente información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos identificables y cuantificables que la afectan. Es decir, hay cosas, hay eventos que suceden dentro de la negociación que le es imposible a la contabilidad cuantificar, como por ejemplo, se fue el encargado de almacén y el encargado de almacén era el que tenía conocimiento amplio de lo que sucedía en ese departamento. Entonces, esas cosas no las podemos contabilizar. Oye, va a traer pérdidas para la empresa el hecho de que se haya ido este trabajador. Sí, pero pues no lo puedo contabilizar. Estamos de acuerdo entonces que la contabilidad también tiene sus limitantes. Nosotros, como contadores, únicamente podemos contabilizar aquellas cuestiones que se puedan identificar y que se puedan cuantificar. Aquellas que se puedan identificar pero no se puedan cuantificar, pues lamentablemente la contabilidad no las puede registrar. ¿Y para qué registra todo esto la contabilidad? Bueno, porque estas actividades afectan a la empresa y nosotros
el departamento contable es quien proporciona a los diversos interesados información financiera básica para la toma de decisiones. Entonces, podemos decir en resumen que la contabilidad es una técnica que se utiliza para producir información financiera básica para la toma de decisiones. Esta materia no solamente sirve a los contadores, sino también a los administradores. Los administradores de una empresa o de una negociación necesitan conocer la información financiera, porque la información es poder. El que conoce la información, el que entiende la información, puede tomar decisiones adecuadas. Tan importante es que hasta esta materia es obligatoria en algunas ingenierías. En la materia de comercio exterior, por ejemplo, es importante para el licenciado en comercio exterior conocer el área contable, conocer lo que se produce en contabilidad, conocer de la materia contable, ya que, por ejemplo, un licenciado en comercio exterior es aquel que va a realizar actos de comercio con el exterior y en su momento se vuelve asesor de la empresa para que, junto con los administradores, puedan tomar decisiones en cuanto a la exportación o importación de un producto o servicio. Entonces, si una empresa quiere exportar un producto o servicio, lo primero que tiene que saber es si la empresa que lo está contratando tiene la solvencia económica, tiene esa estabilidad financiera, tiene los recursos económicos, tiene los recursos financieros para poder hacer frente a todo lo que implica una exportación. De manera que nosotros nos podemos dar cuenta que la contabilidad, es decir, esa técnica que permite generar información financiera básica para la toma de decisiones, no solamente es necesaria como materia, sino es necesaria para una adecuada toma de decisiones en todos los ámbitos empresariales. Y cuando me refiero al ámbito empresarial, no solamente me refiero a empresas del sector público, sino también a empresas del sector privado y a las empresas mixtas. Ok, eso es lo que es contabilidad. Sin embargo, la contabilidad se encuentra bajo una normatividad. Esa normatividad hace que se genere información financiera confiable. Esa información financiera, y vamos a entender como información financiera a toda aquella información que emana de la contabilidad. Y esa información va a ser cuantitativa, va a ser expresada en unidades monetarias y descriptiva, que va a mostrar la posición y el desempeño financiera de una entidad y cuyo objetivo esencial es el de ser útil al usuario general en la toma de sus decisiones económicas. Y la manifestación fundamental de esta información financiera son los estados financieros. Es decir, la contabilidad genera información financiera. La contabilidad es una técnica que produce la información financiera. Y la información financiera se plasma a su vez en estados financieros. Pero para que esta información sea real, sea oportuna, sea veraz, sea confiable, existe cierta normatividad. Esa normatividad es las normas necesarias a las cuales los contadores se deben sujetar para que la información que produzcan sea real y confiable, sea razonablemente correcto. Durante más de 30 años existe una Comisión de Principios de Contabilidad, CPC, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es decir, dentro de un instituto que es el que agrupa a todos los profesionales de la contaduría, se creó una comisión de principios de contabilidad que durante más de 30 años, esta comisión de principios de contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos fue la encargada de emitir la normatividad contable en nuestro país en boletines y circulares de principios de contabilidad generalmente aceptados. En ese conjunto de boletines se establecieron los fundamentos de la contabilidad financiera en los que se basó no solo el desarrollo de normas particulares, sino también se dieron muchas respuestas a muchas controversias, problemáticas derivados de la emisión de los estados financieros de las entidades económicas en el país. Sin embargo, a partir del 1 de junio del 2004,
el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, la CINIF, que es un organismo independiente que en congruencia con una tendencia mundial asumió la función y responsabilidad de la normatividad contable en México. Es decir, hace más de 30 años se creó una comisión de principios de contabilidad que pertenecía al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a fin de uniformar el ejercicio de un contador público o de la contabilidad. Y en el 1 de junio del 2004 se crea la CINIF. Esta CINIF es un organismo independiente en su patrimonio y operación, constituido en el año 2002 por entidades líderes de los sectores públicos y privados, con el objeto de desarrollar las normas de información financieras, con un alto grado de transparencia, objetividad y confiabilidad, y que sea de utilidad tanto para los usuarios como para los emisores de la información financiera. Y para lograr la formulación de las normas de información financiera, se conformó un consejo emisor al que llamamos CINIF. Al CINIF se han integrado diversos investigadores de tiempo completo provenientes de diferentes campos de experiencia y competencia profesional, resaltando su independencia de criterio, objetividad e integridad, quienes trabajan junto con reconocidos profesionistas y académicos voluntarios. Desde luego, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos ha sido promotor de la constitución de la CINIF, por lo que ha establecido en sus estatutos que las normas de información financiera se adopten como disposiciones fundamentales, consecuentemente de observancia obligatoria para todos los socios del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y las normas de información financiera que emita el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Entonces, estas normas se establecen a efectos de que los contadores públicos, de que toda la actividad contable sea regulada y todos los contadores tengamos el mismo criterio. La CINIF entonces es el encargado directo de desarrollar dicha normatividad. Para ello, lleva a cabo procesos de investigación, de auscultación entre la comunidad financiera y de negocios y otros sectores interesados, dando como resultado la emisión de los documentos llamados normas de información financiera. Existen otras normas en las cuales de manera supletoria nos basamos para algunas cuestiones, y esas son las famosas normas internacionales de información financiera. Esas normas internacionales de información financiera pues son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y se aplican de manera supletoria cuando algo no está establecido en nuestras normas de información financiera. Ok, vamos a empezar entonces con qué es entonces las normas de información financiera. Bueno, las normas de información financiera las vamos a entender como el conjunto de pronunciamientos normativos, conceptuales y particulares emitidos por el Consejo Internacional de Normas de Información Financiera o transferidos al CINIF, que regulan la información contenida en los estados financieros, sus notas, en un lugar y fecha determinados, y que son aceptados de manera amplia y generalizada por todos los usuarios de la información financiera. Dentro de las normas de información financiera, nosotros encontramos postulados básicos. Los postulados básicos son fundamentos que configuran el sistema de información contable y rigen el ambiente bajo el cual se debe operar, y por lo tanto tienen influencia en todas las fases que comprenden dicho sistema contable. Esto es, inciden en la identificación, en el análisis, en la interpretación, en la captación, procesamiento y finalmente en el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y de otros eventos que lleva a cabo
o que afectan económicamente a una entidad económica. El primer postulado que tenemos es el de sustancia económica. Este postulado obliga a que se capte la esencia económica y se delimite la operación, es decir, no nos interesa en la contabilidad del rollo, nos interesa la sustancia económica, que la transacción que voy a registrar tenga esa sustancia económica. El siguiente es el de entidad económica y este nos dice que la entidad económica, este postulado nos dice que la entidad económica se refiere a delimitar al ente, es decir, el señor Francisco José, dueño de la empresa XSA, compró un carro, pero lo compró el señor Francisco. Si yo estoy contabilizando a XSA, no me interesa lo que hizo Francisco, me interesa únicamente lo que haga XSA. Es decir, a mí me interesa conocer a la entidad económica y delimitarla de los demás entes económicos que hayan a su alrededor, siempre y cuando no lo afecte. A eso se refiere el postulado de entidad económica. El postulado de negocio en marcha nos dice, cuando tú contabilices o cuando tú estés registrando las operaciones, debes de asumir que la continuidad del negocio, es decir, siempre presume que el negocio o la negociación está en marcha. Y así como eso, hay diferentes postulados básicos como el de devengación contable, el de asociación de costos y gastos, el de dualidad económica y el de consistencia. Como primer tarea, parte de la primer tarea es investigar, me van a hacer una investigación dentro de las normas de información financiera. Me van a decir, ¿cuál es esa? Bueno, está este libro que se los mandaré por WhatsApp, o que creo que ya se los mandé por WhatsApp. Este libro, de ahí van a sacar la información. ¿Qué me van a investigar? Bueno, dentro de la NIF A2, porque vienen las normas de información financiera, vienen segmentadas. La primera norma es la NIF A1. En la segunda parte del libro van a encontrar las NIF A2 y de ahí van a sacar los conceptos de qué es sustancia económica, qué es entidad económica, qué es negocio en marcha, qué es devengación contable, qué es asociación de costos y gastos, qué es la dualidad económica, qué es la consistencia. ¿Ok? Esta va a ser la parte de la primera tarea, por decir, es la primera parte de la primera tarea. Vamos con la segunda parte. Vamos a seguir analizando. Dice, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Nosotros ya vimos que lo que genera la contabilidad es información financiera. Y esa información financiera nosotros la presentamos a través de estados financieros. Los estados financieros, la contabilidad no lo realiza como quiere, sino existe una normatividad. Y esa normatividad se encuentra plasmada en las normas de información financieras, las cuales, por supuesto, están normadas. Y esa normatividad está establecida dentro de postulados básicos y dentro de todas las normas. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver por qué existen, por qué los estados financieros son necesarios. Bueno, porque existen diferentes usuarios que las necesitan. Por ejemplo, usuarios de la información financiera, los socios o accionistas. Si alguien invierte en un negocio, ese socio o accionista tiene derecho a saber si ha recibido una utilidad o una pérdida su dinero invertido. ¿Quiénes más pueden ser usuarios de la información financiera? Bueno, los proveedores. Las personas a quienes les pide crédito la empresa necesitan conocer la información financiera de la entidad para saber si son o no son sujetos de crédito. ¿A quiénes más les interesa? Les interesa también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público también le interesa saber cómo está la empresa para saber si tuvo utilidad o tuvo pérdida. ¿A quiénes más les interesa? Bueno, también los usuarios de la información financiera son los empleados, los que laboran para la entidad. ¿Por qué?
porque ellos en su momento van a pedir su PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. ¿A quiénes más les interesa? Bueno, también les interesa a los organismos reguladores y a muchísimas otras personas. Entonces, existen diferentes usuarios de la información financiera y atendiendo a las necesidades de esos usuarios, pues son los objetivos de los estados financieros. Entonces, los estados financieros deben permitir al usuario general, primero, evaluar el comportamiento económico financiero de la entidad. Deben de analizar su estabilidad, su vulnerabilidad, así como su eficiencia y su efectividad en el cumplimiento de sus objetivos. Los estados financieros también deben de demostrar la capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos. Ver si si pueden obtener financiamientos adecuados, si pueden retribuir a esas fuentes de financiamiento y en consecuencia determinar la viabilidad de la entidad como un negocio en marcha. Los estados financieros básicos que responden a las necesidades comunes de los usuarios de la información financiera son, en primer lugar, el estado de situación financiera. Este estado de situación financiera también lo conocemos con el nombre de estado de posición financiera o balance general. El estado de resultados integral. Este puede ser presentado en uno o dos estados, según lo establece la norma de información financiera. Para efectos de este curso, únicamente vamos a hacerlo en uno solo, el estado de resultados integral. Se va a llamar estado de resultados integral cuando hablemos de entidades lucrativas. Cuando estemos hablando de una entidad que no tenga propósitos lucrativos, como el caso de una fundación, entonces no le vamos a llamar estado de resultados integral, le vamos a llamar estado de actividades. El tercer estado financiero básico es el estado de cambios en el capital contable. Este únicamente se presenta en el caso de entidades lucrativas. Y el estado de flujos de efectivo o en su caso el estado de cambios en la situación financiera. Parte 2 de la primera práctica que vamos a hacer. Van a investigar en la NIF A5 qué es el estado de situación financiera, qué es el estado de resultados integral, qué es el estado de cambios en el capital contable y qué es el estado de flujo de efectivo. En la NIF A5 lo van a encontrar. Vamos a continuar. Entonces, nosotros encontramos que los estados financieros tienen ciertas características y estas características son características cualitativas de la información financiera. Los estados financieros deben de tener ciertas características. La información financiera contenida en los estados financieros debe reunir estas determinadas características con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones de los usuarios generales. La característica principal es la utilidad. Y esta utilidad es la cualidad que tienen los estados financieros de adecuarse a las necesidades comunes del usuario general y constituye el punto de partida para derivar las características cualitativas restantes. Es decir, de la utilidad se desprenden las demás características y estas características se clasifican en características primarias y características secundarias. ¿Dónde vamos a encontrar las características primarias y secundarias? En la NIF A4. Esas características cualitativas primarias de los estados financieros son la confiabilidad. Y a esta confiabilidad se van a encontrar asociadas otras características secundarias, como la veracidad, la representatividad, la objetividad, la verificabilidad y la información suficiente. La segunda característica que se deriva de la utilidad es la relevancia, a la que se encuentran asociadas otras características secundarias como la posibilidad de predicción y confirmación, así como la importancia relativa. Y a esto se le unen otras dos características más, que es la comprensibilidad y la comparabilidad. Y viene la tercera parte de la primera práctica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a investigar a qué se refieren cada una de estas características. Van a reafirmar qué es la utilidad, qué es la confiabilidad, qué es la veracidad, qué es la representatividad, qué es la objetividad, qué es la verificabilidad,
¿Qué es la información suficiente? ¿Qué es la relevancia? ¿Qué es la posibilidad de predicción y confirmación? ¿Y qué es la importancia relativa? También van a investigar qué es la comprensibilidad y la comparabilidad. ¿Dónde van a encontrar esa información? En la NIF A4 del libro de Normas de Información Financiera 2020. Asimismo, los estados financieros de la entidad económica se dividen en elementos básicos. Los elementos básicos de los estados financieros son los siguientes: los activos, los pasivos y el capital contable de las entidades lucrativas. Cuando hablemos de entidad lucrativa, son aquellas entidades que persiguen un fin de lucro. Entonces, cuando presentemos un estado de situación financiera, vamos a hablar de activo, de pasivo y de capital contable. Cuando hablemos de una entidad con propósitos no lucrativos, los activos van a seguir siendo activos, los pasivos van a seguir siendo pasivos. El único término que cambia es capital contable. En una entidad con propósitos no lucrativos, el capital contable se va a llamar patrimonio contable. Dichos elementos, estos elementos de los estados financieros se van a presentar en el balance general. También tenemos como elementos básicos de los estados financieros los ingresos, los costos y gastos, la utilidad o pérdida neta, los resultados integrales y el resultado integral, los cuales se presentan en el estado de resultado integral de las entidades lucrativas. Es decir, cuando hablemos de entidades lucrativas, nosotros vamos a hablar de los elementos que lo van a integrar, que es ingresos, costos, gastos, utilidad o pérdida neta, resultados integrales y resultado integral. Cuando hablemos de empresas no lucrativas, los elementos cambian y decimos entonces que se compone por ingresos, costos, gastos gastos y el cambio neto en el patrimonio, los cuales se presentan en el estado de actividades de las entidades con propósitos no lucrativos. Los elementos básicos de los estados financieros también van a ser los movimientos que hacen los propietarios, la creación de reservas y la utilidad o pérdida integral, los cuales se presentan únicamente en el estado de cambios de capital contable que ya dijimos. Únicamente el estado de cambios en el capital contable se van a presentar en las entidades lucrativas. Y otro elemento básico de los estados financieros es el origen y la aplicación de los recursos, los cuales se presentan en el estado de flujos de efectivo o en su caso en el estado de cambios en la situación financiera, tanto por las entidades lucrativas como por las que tienen propósitos no lucrativos. Ok, la primera sesión llega hasta acá. A manera de resumen, entonces, vimos que la contabilidad es una técnica que se utiliza para producir información financiera. Segundo punto que vimos en esta materia, decimos que la contabilidad no se hace en cuanto al criterio del contador, sino que ese criterio se encuentra normado. Y esa norma que nos sirve para unificar los criterios contables son las normas de información financiera. Entendemos como información financiera toda información emanada de la contabilidad. Y también aprendimos que la información financiera se plasma en los estados financieros. Y los estados financieros básicos vimos que es el balance general, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo o el estado de cambios en la situación financiera. Y que esta información financiera tiene su mayor característica es la utilidad y que de esa utilidad emanan otras características que se clasifican en características primarias y características secundarias. Entonces, ¿cuál es la tarea? La primera tarea que vamos a dividir en partes. Bueno, la primera parte es investigar cuáles son los postulados. Ya vimos que los postulados que vimos en la primera parte hablan de sustancia económica, entidad económica, negocio en marcha, devengación contable, asociación de costos y gastos, dualidad económica y consistencia. Esas son los postulados que van a investigar. Eso los van a encontrar en la NIF A2. Luego, vámonos a la siguiente parte de la tarea es qué son los estados financieros básicos, qué es el balance general, qué es el estado de resultados, qué es el estado de cambios en el capital contable, qué es el estado de flujo de efectivo, y esto lo vamos a encontrar en la NIF A3.
También vamos a investigar las características cualitativas de la información financiera y esas características las vamos a encontrar en la NIF A4. Y vamos a investigar también quiénes son los usuarios de la información financiera. Quiero que en lo último me investiguen quiénes son los que utilizan la información financiera que emana de la contabilidad. Por el momento, esta es una pequeña tarea, la cual hemos dividido en varias partes y la forma en cómo lo van a entregar lo van a encontrar en la plataforma de la universidad. Cualquier duda, por favor, estamos en contacto en el grupo de WhatsApp. Saludos.